tenido Para toda Javi, una... Sí. Recién ahora engancha la grabación, así que si querés arranca. Dale. Bueno, dense por saludados, porque ya nos saludamos antes. Les comentaba que lo que vamos a hacer hoy es dar el puntapié inicial de la segunda etapa del trabajo práctico, que es la etapa final, que tiene como objetivo hacer unos primeros ensayos proyectuales sobre los recortes que ustedes, territoriales, sobre los cuales ustedes han estado trabajando. Hasta ahora han estado desarrollando una serie de lecturas de distinto tipo, con distintos grados de acercamiento, de zoom, de escala. Espero que hayan tenido oportunidad también de compartir entre los distintos grupos de recortes diversos para tener también una idea de la estructura y los elementos urbanos de la totalidad del territorio de análisis, que es el municipio. Y hoy entonces, bueno, cuesta arrancar básicamente para comentar otras categorías que ya no son de simple lectura, sino que, insisto, son de proposición, ¿no? Y un poco en eso nos va la charlita de hoy. Si les parece, les voy a compartir pantalla. Ahí estamos en pantalla completa, arrancamos. Bueno, el título de la charla es esto del proyecto como síntesis opositiva. Y este es un tema en discusión que vale la pena ir introduciendo con ustedes, sobre todo con estudiantes que están en la mitad de la carrera. Les decía que es un tema en discusión porque tiene que ver bastante con el abandonar un viejo paradigma de proyecto, el entender el proyecto como el resultado de una única idea que está al principio del proyecto y con la cual hay que ser coherente hasta el final, y la medida de los proyectos está dada entonces por el grado de coherencia o no con esa idea original o a priori, cuando nosotros en realidad estamos bregando por todo lo contrario, digamos. La idea se termina de construir al final del proyecto, no está al inicio. Si estuviera al inicio no tendría sentido el proyecto como mecánica. El proyecto es la consecución y perfeccionamiento de una idea, pero que termina de articularse recién al final. Y esta otra concepción tradicional que les veníamos diciendo que venimos un poco a contrarrestar o a tratar de poner en discusión, habla esto también de una idea única que sirve para resolver todos los problemas y diferentes tensiones que presenta el proyecto. Si esta ilusión se puede mantener, y ya dudo que se pueda mantener en la escala arquitectónica, donde uno dice, bueno, todavía puede pensar en que estoy construyendo o intentando pensar o anticipar un objeto único que no se va a modificar en el tiempo, que va a ser hecho de una sola vez y para siempre. Cuando sabemos que las cosas son cada vez menos permanentes y además estamos ante contextos cada vez más complejos, mutantes y cambiantes, no solo por el tema de la pandemia, por infinidad de cuestiones. En lo urbano, esta ilusión de linealidad no solo es errónea, sino que incluso puede llevarnos a graves errores, digamos. Nosotros hemos estado charlando bastante, ustedes han estado analizando bastante las complejidades de un territorio, que no se resuelven con una única ocurrencia o con un único gesto formal, que tiene además de tensiones físicas otro tipo de tensiones, de las cuales también hemos charlado, que tienen que ver con lo productivo, con los distintos actores que intervienen en los procesos urbanos, etcétera, con lo cual estamos más ante una idea de proceso proyectual
donde intervenimos en una suerte de algunos de los fotogramas de una película de la cual no dominamos absolutamente todos sus ingredientes y sus condicionantes. Entonces, el proyecto para nosotros no es una idea rectora, como pedagógicamente se alienta todavía muchas veces en muchos talleres, sino que para nosotros el proyecto es una síntesis de oposiciones. Y esta cuestión de la idea única, de la idea rectora, si bien puede ser muy útil pedagógicamente, porque obviamente lo sencillo es mucho más fácil de comunicar que lo complejo, estamos en una instancia universitaria, ustedes están accediendo ya a la segunda mitad de la carrera, estamos trabajando, insisto, también sobre temas urbanos que de lineales no tienen nada. Entonces nos parece que tenemos que empezar a meter, a introducir, dicho más académicamente, estas cuestiones de pensamiento complejo, de poder, como diría Norberto Chávez, mantener dos hipótesis antagónicas en el cerebro hasta resolver cuál es la mejor sin por ello transformarnos en esquizofrénicos, porque es la única posibilidad de intentar dar respuesta a la complejidad de lo que nos rodea. Voy a volver sobre esta tríada que ya hemos visto varias veces, de leer, prefigurar, gestionar, como las tres actitudes o las tres instancias del proyecto. La primera de lectura, donde ustedes están trabajando hasta hoy, que tiene que ver con la interpretación del territorio. La segunda de prefigurar, que tiene que ver con anticipar, poner una figura por delante, aquello que debe ser transformado. Y una última que tiene que ver con la concreción. Digamos, ese proyecto tiene sentido, o esa prefiguración tiene sentido, en tanto pueda ser construida, llevada adelante, apropiada. Entonces habíamos dicho esta famosa historia de leo para prefigurar y prefiguro para gestionar, donde, insistiendo en la primera etapa, hacemos eje en la preexistencia, en la segunda hacemos eje en la construcción de una propuesta, y en la última hacemos eje en la gestión de un producto. Y que esto puede ser leído también al revés, digamos, mi producto estará condicionado por la propuesta y la propuesta estará condicionada por el grado de lectura que he hecho previo. Entonces, si hasta ahora estábamos trabajando en este primer marco de interpretación, que también vale la pena decirlo, vamos a ratificar más adelante, ya es proyecto, todo esto es proyecto. Cuando voy a ver un sitio o cuando recabo elementos de un sitio, ya lo estoy haciendo pensando en qué cosas pueden modificarlo. No voy a recabar datos porque sí. Ahora vamos a pasar a esta segunda instancia que tiene que ver con la prefiguración, con anticipar, ¿no? Ya no voy a recabar datos, sino a utilizar esos datos como materiales de una anticipación, de un deber ser, de una propuesta respecto de la transformación de ese territorio que me ha tocado en suerte. Una manera de intentar acceder, aunque parezca contradictorio, de una manera más sencilla a estas cuestiones de la complejidad, es trabajar con el concepto de estrategia y de táctica, que implica un primer nivel de complejidad. La palabra estrategia viene del arte militar, digamos, viene de las enseñanzas castrenses, por eso nos da un poco de escozor, digamos, ¿no? Pero hace bastante tiempo que está siendo utilizada como metáfora, como extendiendo su significado a el dominio centralizado de un problema complejo para cuya resolución no basta una sola acción, sino que es necesario encadenar varias, ¿no?
Hay unos primeros antecedentes, si se quieren, de este pensamiento estratégico, por lo menos en lo militar, que es su origen, que tienen que ver con la Guerra de las Galias, que lleva adelante precisamente Julio César en territorios de la hoy Francia, tratando de dominar a los galos. Cuando vuelve Julio César de esa campaña victoriosa, escribe un libro, es ese velo gálico que aparece ahí, que podría decirse que es un primer tratado de estrategia militar, donde él explica cómo fue haciendo por etapas el tema del cruce de los Pirineos. Van a ver que este tema del cruce de las cordilleras es algo recurrente, ¿no? Y que nuestro San Martín heredará más adelante con el cruce de los Andes. Pero que tiene que ver con explicar por qué se ganó esa guerra y para eso hay una justificación, digamos, de los pasos que se habían dado, de la planificación, si la quieren poner acá como sinónimo de proyecto, de cuáles eran los pasos que había que dar, en qué oportunidad había que dar cada uno de ellos para llegar al fin deseado. Y es interesante porque esta Guerra de las Galias, si me permiten la nota, también tiene una estrategia de comunicación, digamos, ¿no? César todavía no había sido coronado emperador, era un general con influencias, pero todavía no tenía la suma del poder público que generó después. Esto obviamente generaba muchas rispideces en el entorno político, y entonces para bajarle el tono soberbio, hay una estrategia de comunicación en el libro donde Julio César habla en tercera persona, ¿no? No dice yo llegué, triunfé, no, dice el César, como si se tratara de otra persona, ¿no? Casi como nuestro Maradona, ¿no? No, Maradona hizo tal cosa, decía el Diego. Casi poniendo el personaje, como separándose del personaje, también como estrategia de comunicación para suavizar un discurso que obviamente sonaría de otra manera en primera persona totalmente egocéntrico, por más justificado que esté, en este y en el otro caso. La imagen del centro es la imagen de Napoleón coronando a su emperatriz, es otra también imagen imperial. Y viene a cuento que es precisamente durante las guerras napoleónicas que es que el concepto de estrategia se sistematiza y aparece en las academias europeas de guerra como enseñanza metodológica, digamos, de cómo llevar adelante la conquista de un territorio o la defensa del propio territorio. Las últimas imágenes, las que están a la derecha, son las de von Clausewitz, que es quien termina de definir en su texto El arte de la guerra o de la guerra, publicado en 1832, el concepto de estrategia y lo separa del concepto de táctica. Acá tenemos dos imágenes que podríamos decir de escuela primaria, ¿no? Iba a decir del Villiquen, pero ninguno de ustedes, salvo algún docente, iba a saber de qué le iba a estar hablando, ¿no? Muy de publicación de las enseñanzas primarias. Una es el cruce de los Andes y la otra es la batalla de Maipú, después del cruce de los Andes, ya en territorio chileno. Para San Martín, que educa precisamente el momento donde se genera la sistematización de este pensamiento estratégico, y que obviamente había leído al César y a von Clausewitz, toma la decisión, después de casi 2 décadas de una guerra de independencia que no había generado demasiados triunfos, insistiendo en marchar hacia el norte, hacia el Alto Perú, por tierra, tratando de vencer a los realistas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la morfología y la arquitectura? Pero ya vamos a ir llegando. Decide
en vez de seguir atacando por tierra, y le encarga a Güemes que resista en nuestro norte grande, digamos, con sus montoneras, el avance de los españoles, él, mientras tanto, toma un rodeo, un completo rodeo, que es cruzar los Andes, como César había cruzado los Pirineos, y tantas otras figuras al respecto, y llegar a Chile, independizar Chile, sumándose al ejército chileno de O'Higgins, y de ahí, en barco, atacar al Perú, no por tierra, sino por mar, donde no lo estaban esperando con el mismo grado de defensa. Y esta es la genialidad del estratega, ¿no? Ante un problema complejo, ¿cómo hago que esa plaza, que es Lima, tan fuerte, infinitamente rica, caiga vencida? Si la ataco de frente, voy a seguir recibiendo solo noticias desgraciadas. Si contengo ese frente y mientras tanto lo sorprendo por la retaguardia, puedo llegar a dar vuelta la ecuación que se venía desarrollando hasta ese momento, ¿no? Por aquello de que no hay que seguir insistiendo con el mismo método si se pretende lograr fines distintos. Este método venía fracasando, había que probar otro. Y entonces, insisto, la gran estrategia de San Martín es tener una visión superior al problema, encontrar una solución que, si bien tenía antecedentes en la historia, no estaba prevista y nadie discutía, plantearla, saberla prefigurar y llevarla adelante. Entonces, la gran estrategia libertadora es el cruce de los Andes. Si vamos a las definiciones de diccionario, y que ahí entonces sí nos vamos a ir aproximando más a la arquitectura, además del arte de dirigir las operaciones militares, la estrategia es el arte de dirigir cualquier asunto complejo, agregaría. Y hay una acepción matemática en el diccionario, que también es interesante, que dice: en un proceso regulable, el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. No se trata solo de decidir lo correcto, sino saber de en qué momento, o en qué sucesión, o en qué encadenamiento, o en qué sucesión, perdón por la repetición, se deben dar esas decisiones óptimas. La táctica, en cambio, y ahí está la diferencia, la acción particular en la que se juega un poco la estrategia, ¿no? Digamos, si la liberación de Chile y Perú requirió el cruce de los Andes, dar una cantidad de batallas, embarcarse, llegar al Perú por el Callao, etcétera, 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 la táctica es una de esas acciones puntuales encadenadas. La batalla de Maipú es una táctica dependiente de la estrategia mayor, que es liberar los tres países dando el rodeo y cruzando los Andes. Entonces, si la estrategia es la decisión genérica, la táctica es la decisión particular. Y ambas tienen grados de decisión, pero siempre manda la estrategia. Siempre manda la decisión genérica a la cual se van adecuando las tácticas. Entonces, ahí están las definiciones de táctica: arte que enseña a poner en orden las cosas, método, sistema para ejecutar o conseguir algo, habilidad o tacto para aplicar un sistema, para aplicar una estrategia, podríamos decir, o directamente el arte de disponer las fuerzas para el combate. La estrategia es cómo llevar adelante la guerra. La táctica es cada una de las batallas que debo dar para tener éxito en esa guerra. Traspolado esto a lo arquitectónico, la estrategia es la gran decisión sobre el territorio, el objetivo macro de ese territorio, y la táctica son la cantidad de acciones o proyectos individuales de menor escala que debo conjugar
para lograr ese objetivo mayor. Por nuestros pagos, y disculpen si alguien se sensibiliza con estas imágenes, tomémoslas, para los que no tienen tanta simpatía por el personaje, como una referencia histórica más, ya a esta altura del partido. Acá está el general Perón junto a Pino Solanas, un joven Pino Solanas, tomando apuntes en lo que fue después el texto de actualización doctrinaria para la toma del poder, ¿no? Y él habla de cómo se desarrolla una estrategia, en este caso está hablando de la estrategia política, ya no militar, pero obviamente con una gran raigambre en esa metáfora militar, dado el personaje que está hablando, de cómo volver al país después del exilio, ¿no? Y habla de cómo entrarle a los problemas, ¿no? Y dice, abarcar el panorama es verlo, con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas, ¿no? Esto es precisamente el concepto de lectura del cual veníamos hablando. Abarcar el panorama es verlo, pero no solo verlo, es verlo con sensibilidad, y de esa sensibilidad extraer y conjugarla con una imaginación para poder después utilizar esos materiales como protoproyecto. En esos materiales ya hay datos de proyecto, ya hay intención de proyecto cuando voy a ver un sitio. No voy nunca despojado y neutro. Continúa, entonces con sensibilidad e imaginación ver es base para apreciar es dar valor, sopesar todos los elementos que he recolectado. Apreciar es base para resolver, para prefigurar, para decir qué es lo que debo hacer, y resolver es base para actuar, para gestionar, para llevar a cabo. Entonces, esta frase casi la podríamos hacer sinónimo de este cuadrito de leer, proyectar, gestionar. Si vamos al texto de Clausewitz, es interesante también algunas cosas o algunas cualidades que él le pone a la estrategia y al estratega, o mejor dicho, al proyecto urbano y al proyectista, si seguimos en nuestra metáfora, ¿no? Entonces, él habla que el estratega, digamos, el proyectista, debe ser audaz, ¿no? Y habla de la audacia, como característica indispensable de la estrategia. Y la define, dice, no consiste en osadía contraria a la naturaleza de las cosas, en la burda infracción de las leyes de la probabilidad, o sea, ser audaz no es ser loco ni ser suicida, ser audaz no es ir solo contra el ejército enemigo, ni jugarse todas las cartas en la primera batalla, sino en el fuerte apoyo en el cálculo superior que el genio ha hecho, con el ritmo de su juicio a la velocidad del rayo, y solo a medias consciente al adoptar su decisión. Esto es proyecto puro, digamos, por eso esta metáfora nos sirve. Cuando tomamos las primeras decisiones, las tomamos sin la totalidad del manejo de las variables, a medias conscientes, pero sin adoptar una primera decisión, sin poner en discusión algo, el proyecto no avanza. Por eso habla de otras cualidades como perseverancia, mantener esa decisión en el tiempo, astucia, ir adecuándola en el tiempo, y obviamente concentración, saber en qué momento encadenar las acciones y cuándo jugar todas las fuerzas del proyecto, en dónde va el eje del proyecto. Entonces, en realidad lo que van a desarrollar ahora ustedes son una serie de lineamientos estratégicos de proyecto. No tenemos tiempo ni nos da el cuatrimestre para desarrollar un proyecto completo, ni especificarlo, ni llegar siquiera a un nivel de anteproyecto, sino que vamos a tomar todas estas lecturas que ustedes han hecho
y utilizarlas como materiales para una estrategia resolutiva de ciertos problemas que ustedes habrán encontrado, de ciertas carencias o deficiencias en ese territorio, o posibilidades de mayor desarrollo de ese territorio, y que ustedes las van a enunciar precisamente como estrategas, con una decisión genérica que articula distintas acciones particulares o tácticas. Y en ese sentido me pongo en el segundo punto, que es definir esto de las síntesis opositivas de las cuales hablábamos al principio. Ustedes han estado manejando hasta ahora, dentro de las contexturas, dentro de los espacios físicos que han relevado, 5 categorías de análisis que tenían que ver con el flujo, la habitación, la referencia, el intercambio y el deslinde. Lo que vamos a proponer ahora es que, como hipótesis de trabajo, como hipótesis de las estrategias que ustedes van a desarrollar, es que estos dos paradigmas, el tradicional y el nuevo que existe en cada una de estas contexturas, en realidad conviven en el territorio, están superpuestos en el territorio. Ustedes han encontrado, por ejemplo, en el caso de flujo, en ese territorio, líneas y vínculos, conviviendo, coexistiendo, friccionándose, interrelacionándose, teniendo sinergias positivas y negativas. Entonces, el proyecto debe trabajar espacios nuevos de flujo, tratando de entender esta dualidad y superándola, no confirmando una u otra, no apostando a un territorio absolutamente tradicional o a un territorio absolutamente novedoso, sino entendiendo la película en su desarrollo y viendo que en realidad esto es un cambio continuo y mutante. Por lo tanto, ¿cómo debieran ser los espacios de flujo que proyectemos? En términos muy genéricos, en términos muy estratégicos. Por un lado, las líneas, los paradigmas tradicionales tienen todavía una cierta valor en su estaticidad, digamos, ¿no? En que no solo sirven para el flujo, sino que también van generando espacios de recorrido, puntos a puntos, todos los puntos tienen igual valor, está esta construcción de lo público y lo privado, ese deslinde. Bueno, pero también hay requerimientos de una mayor dinámica, de una mayor fluidez, y esa mayor fluidez es precisamente la que sostiene esa estaticidad. No es que ha aparecido una ciudad de autopistas que ha reemplazado a la ciudad de calles. No, tenemos una ciudad de calles y autopistas, por suerte. Entonces, vamos a proponer, frente a esta oposición, valores de síntesis o metáforas de síntesis o estrategias de síntesis que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de flujo, con esta categoría proyectual que vamos a introducir, que es la de la cinta. Ni línea ni vínculo, cinta. O, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, la figura de la cinta obviamente tiene una direccionalidad marcada, como la tiene tanto la línea como el vínculo, pero también tiene un espesor. Importa no solo el flujo, el origen-destino, esta es la metáfora, sino que importa también lo que pasa en el punto a punto. ¿Cómo me imagino un espacio que no destruye el punto a punto, pero que al mismo tiempo tenga velocidad? Ese sería el ideal de proyecto, la búsqueda de alcanzar. Cómo conciliar lo mejor de cada casa. Y vamos a poner un ejemplo, porque por ahí se entiende más que en términos tan abstractos o conceptuales, puros. Esta es una obra de Rem Koolhaas, de OMA, es el túnel de equipamientos en la ciudad de La Haya. Y no por casualidad van a ver que
que la obra de Koolhaas va a aparecer varias veces como ejemplo de estas tercerías, de estas síntesis opositivas, precisamente porque por algo Koolhaas es hoy uno de los personajes que domina el panorama arquitectónico y urbano. Este túnel de equipamiento de La Haya es el tramo entre dos estaciones muy cercanas de subte que hay en el centro de La Haya, y entonces, además del vínculo, que es el ferrocarril subterráneo, que me lo puedo tomar en una estación y bajarme en otra, sin importarme lo que pasa en el medio, este trayecto está acompañado de una serie de cintas peatonales, de equipamientos, de comercios, etcétera, que hacen que yo pueda recorrer esto estación a estación o punto a punto, aprovechando lo que pasa en el lugar. Obviamente es una situación muy particular porque son dos estaciones muy cercanas y están en el centro, entonces se banca esta densidad de actividades conviviendo, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿Es una línea o es un vínculo? Es una cinta, es las dos cosas. Tiene la velocidad y tiene el paso a paso. Y no los tiene contradictorios ni segregados, los tiene conviviendo en un mismo espacio, ¿no? Aquello que parecía imposible, las dos categorías que había planteado antes, lo estático y lo dinámico, como opuestos, aparecen fruto del pensamiento complejo, unificados en un proyecto que no es un proyecto habitual, que es un proyecto que implica un salto adelante en la cultura arquitectónica al proponer un espacio donde aparentemente no podía existir un espacio. Los espacios de habitación, las áreas y los conjuntos. Bueno, por un lado hay una riqueza en las áreas tradicionales que tiene que ver con esta identidad dada por lo homogéneo, por la repetición de ciertas tipologías, por la contigüidad. Pero por otro lado, los conjuntos aportan un deseo de individualización que, nos guste o no, está presente en nuestra sociedad. Entonces, ni uniformidad total, ni distinción total, ni solo plural, ni solo singular. Entonces, entre el área y el conjunto aparece una tercera categoría que sería la de teselado. Teselado es un mosaico, un rompecabezas, y las teselas son las piezas de un rompecabezas o las piezas de un mosaico. ¿Por qué la metáfora acá? Porque cada una de las piezas del rompecabezas es distinta a la otra, tiene un contenido y probablemente una forma distinta a la otra, pero sin embargo, o sea, tienen individualidad, son singulares. Sin embargo, todas juntas contribuyen a un orden o figura mayor que es el plural. Y solo pueden estar ubicadas en un sitio, ¿no? Y no pueden estar ubicadas en otro. Si no, la totalidad no se arma. Entonces, ¿cómo es esto que puedo tener una totalidad y al mismo tiempo respetar la singularidad? Bueno, eso creo que es una gran enseñanza para los proyectos de vivienda y para los proyectos de vivienda colectiva y para los proyectos de vivienda masiva. Cómo hacer recortes de tejido amplios que no sean una sucesión de casitas iguales una al lado de la otra, sino que se entiendan como un proyecto único, pero al mismo tiempo puedan darle individualidad y por lo tanto identidad a cada uno de sus grupos de convivencia. Esa es la búsqueda del teselado. Y como ejemplo, un ejemplo pequeño, podríamos haber tomado otros más grandes, están obviamente otra vez nuestros amigos Lacaton Basal, reciente premio Pritzker, más que merecido, con una de sus primeras experimentaciones al respecto. Esta es la Ciudad Manifiesto de Mulhouse, es un suburbio de la ciudad de Mulhouse, donde se llamó a varios estudios especializados en el tema de vivienda a que hicieran cada uno una manzana experimental sobre cómo ellos creían que debía hacerse la vivienda colectiva hoy en día. Por ahí los que conocen a los autores o los tienen vistos ya conocen un poco la anécdota. Lacaton Basal propone en estos invernaderos que ven acá de policarbonato,
puestos encima de una estructura de hormigón armado in situ, porque estos invernaderos ya existían, es una pieza prefabricada que se utiliza para el cultivo de flores, de rosas y de algunos alimentos muy sensibles a la temperatura, que tienen un precio por metro cuadrado ínfimo respecto del que tiene una vivienda convencional, por lo cual, combinando estos invernaderos prefabricados con alguna mayor superficie dada por unas estructuras de hormigón, terminan dándole a los habitantes más del doble de superficie de que tiene una vivienda social habitual por el mismo precio, ¿no? Acá hay un concepto de economía que no es reducir los costos, ajustar los costos y que la gente vive en lugares cada vez peores, sino hacer rendir el presupuesto que tengo de la mejor manera posible, que son dos actitudes bien distintas de cómo encarar el tema de la vivienda popular. No nos vamos a meter ahora en eso, pero es parte de los temas que el taller aborda tradicionalmente. Entonces, desde afuera hay una imagen de homogeneidad. Sin embargo, desde adentro, ese espaciado, ellos hablan de espaciar como el objetivo del proyecto, fíjense en las fotos de abajo las distintas apropiaciones que puede tener, ¿no? Y la cantidad de espacio que puede tener, ¿no? Desde una mesa, ellos dicen, bueno, en un estar tiene que entrar una mesa de ping-pong, por lo menos. No porque tenga que todo el mundo jugar al ping-pong, sino por el tamaño que debe tener un estar. Entonces, en estos espacios hay un plus de tamaño que tiene una apropiación singular, pero al mismo tiempo un lenguaje plural. Los espacios de referencia. Bueno, está esta cuestión del espacio tradicional, el foco centrífugo como expansión, como origen de la ciudad, como el lugar desde donde surgen las calles. Y está esta otra noción de espacio referencial centrípeto, el que asume en su interior la totalidad de las funciones y deja un poco vacío el derredor, ¿no? Aquello que habíamos comentado en algún momento que decía Jáuregui, que los shoppings eran ladrones de urbanidad, ¿no? Se robaban la ciudad y se la metían adentro, climatizada, etc. Sin hacer este juego de buenos y malos, obviamente hay valores del espacio público tradicional, su apertura, su atravesabilidad, etc. Y hay valores también, no nos hagamos los distraídos, en estas aparentes máquinas del demonio, porque no solo si además de comercios concentraran otras cosas, lo hacen en un espacio techado, refugiado, previsible, etcétera, cosa que no sucede con el otro, ¿no? Entonces, los espacios de referencia, aquí la metáfora proyectual, la síntesis opositiva, está dada por este concepto de espiral. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que las plazas tengan que tener forma espiralada? No. Lo que queremos decir es que una espiral la puedo leer tanto desde el foco hacia sus márgenes, como desde sus márgenes hacia el foco. Es centrífuga y centrípeta al mismo tiempo. Y por eso la resolución proyectual o la metáfora proyectual que resolvería esta dualidad encontrada en la lectura sería la figura de la espiral. Va un ejemplo con esto. Otro amigo nuestro, Sebastián Irarrázaval, el gran arquitecto chileno. Trabajamos juntos en una propuesta general que fue en el año 2002, diversas ideas para la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. A nosotros nos tocó otro lugar de territorio que no viene hoy a cuento, y a Sebastián le tocó esta Plaza del Enriquillo. La Plaza del Enriquillo era, digamos, como lectura, un típico lugar de plaza latinoamericana de suburbio, donde había, además, en una de sus lados, en una de sus calles,
había una concentración de paradas de autobuses, no solo con destino local, sino también con destino regional. Y obviamente esta situación de transferencia de transporte hacía que alrededor proliferaran todos los mercados informales, los manteros, las ferias, y que esta plaza, que estaba diseñada como una plaza canónica con sus dos diagonales y el césped y el pasto, obviamente había quedado fuera de uso y de tiempo para dar cuenta de las nuevas actividades y prácticas sociales que se desarrollaban en ella. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Sacar la plaza y transformarla en un shopping con parada de colectivo? ¿Transformarla en un contenedor? No, acá lo que propone Sebastián, aprovechando además el clima tropical que ayuda a tomar estas decisiones, o es coherente con estas decisiones, es techar parte de la plaza, digamos, cubrir la plaza, casi transformarla en un contenedor sin hacerlo, a partir de un techo incompleto, un techo que deja obviamente abiertos patios, zonas más de sombra, de luz y de semisombra. En esas zonas de sombra acomoda las ferias de los comerciantes informales y de paso los formaliza, respeta el arbolado existente, obviamente como estamos en el Caribe son palmeras. Ese techo tiene una gran visera donde paran los colectivos en el lado o en el frente que empieza a ser jerarquizado, y por debajo de ese nuevo piso aparecen una serie de estacionamientos que sirven toda esa área de transferencia, donde yo puedo dejar el auto y tomarme el colectivo. Fíjense todas las decisiones proyectuales que se han tomado sobre esto. Esto no es una plaza, no es un shopping, esto es una espiral. Es, si me permiten, plaza y shopping popular al mismo tiempo. Las intersecciones, los espacios de intercambio, el cruce de líneas que daba una cierta continuidad al espacio urbano, donde el cambio de sentido en el recorrido era resuelto sin aparente conflicto. O el cruce de vínculos, donde esas dos velocidades que se encuentran deben ser resueltas a partir de estos nodos, ¿no? Y entonces se genera una necesaria discontinuidad en el flujo, una seria discontinuidad en el paisaje urbano. Entonces, aquí la metáfora que vamos a utilizar es la metáfora del lazo, del moño, donde precisamente acá es un cruce de cintas lo que estamos tratando de hacer, es anudar dos cintas, donde vale tanto la formalidad de la continuidad del material que he unido a través de este lazo, como la forma propia de ese lazo, la forma propia en que este lazo garantiza la continuidad, ¿no? Hay continuidad y discontinuidad al mismo tiempo. Vamos al segundo proyecto de Koolhaas de la noche. Este es el proyecto que Koolhaas y OMA presentan para el concurso de Les Halles en París. Les Halles es la gran estación de transferencia de París, subterránea, donde concurren 9 líneas de metro o de subte, 3 líneas de ferrocarril regional e incluso una línea de ferrocarril internacional. Podría decirse que es el nudo más complejo de Europa. Que actualmente está resuelto debajo de una serie de losas que encima tenían un shopping. Entonces, si me siguen desde la esquina inferior con el cursor, está el plano donde se ve la intersección de todas esas líneas en ese lugar. En este lugar, encima de él, estuvo durante mucho tiempo lo que sería el mercado de abasto de París. Les Halles era precisamente el nombre del mercado. Ese mercado, obviamente, como pasó en muchas ciudades del mundo, fue llevado a periferia, como nuestro mercado central en
en La Matanza, que alguno de ustedes habrá analizado. Y en este lugar se hizo una especie de centro cultural que fracasó al poco tiempo de estar inaugurado y salió a principios del siglo XXI, a principios de los 2000, este espacio como espacio de proyecto. Acá hay un corte que plantea Koolhaas como de situación existente, donde las distintas barras de color implican distintos programas, ¿no? El programa de las distintas líneas de metro, el programa comercial, un programa de oficinas, e incluso una posible cubierta verde o de parque. Lo que hace en el proyecto, que es el ideograma de más arriba en esta imagen de fondo negro, es alterar estas líneas, ¿no? Como mezclarlas entre sí, trabajarlas en corte. Y de esta manera hacer que mediante algunos patios o de algunas torres que van hasta el subsuelo, la luz natural penetre hasta la última y más miserable de las combinaciones que le tocaron en el quinto subsuelo, ¿no? Entonces, él logra que este nudo no sea simplemente un mero intercambio de flujos entre escaleras y lugares oscuros y túneles que se van enganchando unos con otros, sino que sea por corte, y es interesante la decisión de proyectar en corte. Casi podríamos decir que el proyecto urbano hoy es un proyecto en corte más que un proyecto en planta. Después podríamos charlar de eso en otra ocasión. La luz y el parque y el espacio público sean compartidos por todas y cada una de las losas que antes eran independientes entre sí. Y si ven la imagen de la maqueta, incluso hasta hay sectores del piso que iban a estar construidos con un vidrio, obviamente hiper templado y trabajado para soportar un parque arriba y estas situaciones abajo. Lamentablemente este no fue el proyecto que se eligió y se terminó haciendo uno bastante más convencional. Pero la discusión, y a los que les interesa el tema, si se quieren meter, googleen en los distintos proyectos que hubo para resolver este lazo, tomando las categorías de hoy, donde acá, y van a ver las diferentes situaciones, incluso el proyecto de MBRDB, que tiene una estrategia bastante similar al de OMA. Por último, los deslindes. Por un lado, el borde tradicional marca cierta homogeneidad más que distinción, ¿no? Tiende a homogeneizar ambas áreas que están a ambos lados de esa disyunción. El borde es separación, pero a la vez es lugar de encuentro. Sin embargo, las nuevas apariciones de deslindes en la trama urbana, como ustedes bien saben, tienen que ver con valor de límite absoluto, de deslinde total. De un lado pasa una cosa, del otro lado pasa otra, y no hay posibilidad de conjunción entre ellas. Entonces, hay una función del deslinde que es marcar esas heterogeneidades. Se puede tener una transición entre áreas que tenga que ver con lo homogéneo y con lo heterogéneo al mismo tiempo, respetar la heterogeneidad de quienes concurren a esa línea especial de deslinde, pero al mismo tiempo mantener una homogeneidad o una continuidad de lo urbano. Bueno, y ahí nos viene a asistir la noción de pliegue. La noción de pliegue está muy visitada desde hace mucho tiempo, no solo por la morfología, sino incluso por la filosofía. Ahora vamos a ver un poquitito de eso. ¿Qué es un pliegue? ¿Qué pasa cuando pliego una tela o cuando pliego un papel? Tengo homogeneidad material, pero tengo heterogeneidad formal. Hay una continuidad dada por el mismo material, por la ciudad en la metáfora, pero hay una heterogeneidad
dada por los pliegues, por las oscilaciones, por las ondulaciones que la forma adquiere a uno y otro lado de ese quiebre aparente. No es un quiebre total, es un quiebre que mantiene la continuidad, que mantiene la tensión, diferente e igual al mismo tiempo. Pensamiento complejo nuevamente. Quizá el ejemplo más claro de los pensamientos complejos que les estamos comentando hoy. Y vamos a dar un ejemplo un poco burdo, casi hasta gracioso, pero bastante interesante, de Carlos Ferrater. Esta es la nueva rambla de Benidorm. Benidorm es una playa española, no demasiado linda, digamos. Podemos pensar en Benidorm como alguno de nuestros balnearios atlánticos densificados y que tienen esta cuestión de la ciudad llegando con una avenida hasta la costa. Y aparece la oportunidad del concurso de una suerte de parque público para resolver precisamente la transición entre esas dos áreas, el área urbana, el área de habitación, y el área referencial, la playa, la que da sentido a esa ciudad como ciudad balnearia o ciudad turística. Bueno, y obviamente acá hay una alegoría explícita y evidente a el otro deslinde que viene a continuación, que es el deslinde entre la arena y el agua, ¿no? Estas formas de las olas, de la marea, que va tomando o retirándose con sus ondulaciones y cambiantes en el tiempo, oscilando todo el tiempo según sea la marea o los vientos predominantes, bueno, es tomada para resolver en planta y en corte una sinusoide que tiene aspectos urbanos en su planta alta, en definitiva no es más que una vereda, de a ratos arbolada o de a ratos pavimentada, pero que en el corte esconde, casi como un edificio, los espacios de conexión entre la playa y la ciudad, los vestuarios, algún que otro barcito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá el pliegue es directamente un pliegue, digamos, ¿no? Por eso decía de lo burdo del ejemplo. Pero está claro, ¿qué es este artefacto? ¿Es playa o es ciudad? Es ciudad-playa, es perro-gato, es sofá-cama, digamos. Tiene las condiciones de las dos cosas y las resuelve y las articula, las separa y las une a la vez. Más allá de su discutible linealidad en la metáfora formal. Resumiendo un poco esta cuestión de las síntesis opositivas, nosotros teníamos 5 contexturas centrales con las cuales hemos leído un recorte urbano, un sector de ciudad. Había una serie de paradigmas tradicionales que daban cuenta de estas contexturas. Existen también una serie de nuevos paradigmas que dan cuenta de estas contexturas. Lo que proponemos ahora es 5 síntesis proyectuales como metáforas, como estrategias, como deseo genérico de cada uno de los proyectos de resolución de estas piezas, ¿no? ¿Qué hacer con estas piezas tradicionales y novedosas? Bueno, intentar llevarlas o intentar proponer nuevas incluso, que tengan que ver con estas metáforas de complejidad y de síntesis de opuestos, que es posible. Para cerrar, voy a mostrar algunas figuritas y desarrollar un poco sobre el concepto de pliegue, ¿no? Como para que vean las posibilidades de tirar de la cuerda de cada uno de estos 5 temas. Y para que vean también otros ejemplos donde este pensamiento explícita o implícitamente también está presente. Voy a arrancar este cierre con esta lámina de Escher, que en sus grabados y sus dibujos claramente aportaba y jugaba con la ambigüedad de lo distinto, con el tema del fondo y la figura,
con qué es una cosa y qué es otra, dónde termina una cosa y dónde empieza otra, ¿no? Y ahí está un poco esta cuestión del pliegue, ¿no? De lo continuo y lo discontinuo. Este grabado, que se llama Día y Noche, representa una misma ciudad de día y de noche en los extremos de la composición, y en el centro hay una transición donde las chacras cultivadas, las porciones de tierra o de tejido rural, de repente se van transformando, y esas transformaciones las vuelven en una serie de pájaros que son los que estarían viendo estas perspectivas mañaneras y nocturnas, y que a su vez son blancos y negros, y que van variando de la textura al área plena. Fíjense la cantidad de pliegues, de transiciones que tiene este dibujo, y cuántas sugerencias proyectuales puede dar. Les decía que el concepto de pliegue ha sido bastante utilizado por la filosofía en las últimas décadas, sobre todo a partir de un texto de Gilles Deleuze, el filósofo francés que analizó el barroco, y el pliegue es una de las categorías del barroco, y acá está este Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, esta sublime escultura del barroco italiano, donde hay una serie de pliegues más allá de la evidencia formal, ¿no? Fíjense, el título de la estatua es El Éxtasis de Santa Teresa. Santa Teresa está a punto de ser atravesada por la flecha, que es el amor a su Dios, el encontrar a su Dios, pero su expresión también no es solo la del amor divino, sino también la del amor carnal. La del amor carnal que está siendo vestido con este mármol que parece que fuera un papel plegado, ¿no? En la maestría de las manos de Bernini, en las contorsiones de esos cuerpos, en las tensiones que tiene cada uno de las manos, los pies, cada una de las cuestiones que aparecen, como conformando la composición. Decía Gilles Deleuze sobre esta cuestión de lo plegado, de lo múltiple o lo homogéneo, ¿no? Dice, sobre todo dando cuenta de estos contextos complejos que tienen que ver con lo múltiple y no con lo unidireccional. Lo múltiple no es solo lo que tiene muchas partes, sino lo que está plegado de muchas maneras. A cada capa le corresponde precisamente un laberinto, el laberinto del continuo de la materia y sus partes, el laberinto de la libertad en el alma y sus predicados. Si Descartes, y pone ahora Descartes claramente como representante del pensamiento lineal, no ha sabido resolverlos, es porque ha buscado el secreto del continuo en los trayectos rectilíneos, y el de la libertad en una rectitud del alma, ignorando tanto la inclinación del alma como la curvatura de la materia, ¿no? Habla y pone acá la metáfora de el pensamiento lineal solo reconoce o puede representar o prefigurar a partir de dibujos lineales, de consecuencias lineales, cuando el mundo es complejo, y entonces pone lo curvo como lo sinónimo de complejo, lo plegado como sinónimo de complejo, y en realidad está diciendo que la historia no solo depende de los grandes relatos lineales, sino que también depende del comportamiento de cada uno de los individuos, de diversas circunstancias que no tienen siempre que ver con grandes ordenamientos, sino a veces con decisiones pequeñas, ¿no? Con la inclinación del alma o con la curvatura de la materia. Más directo hablando sobre arquitectura, José Morales, en el diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, definiendo la noción de pliegue, dice: una de sus implicancias más sugerentes sería la imposibilidad de situarnos con fijeza y claridad en el espacio. No hay el espacio A y el espacio B. En el pliegue es difícil situarse. Estos lugares pasan del adentro al afuera, poniendo en crisis el concepto de recinto, ¿no? Recuerden la
la plaza de Irarrázaval, los proyectos que acabamos de ver. Y por supuesto el de estancia, el de estar quieto en un lugar. La idea de composición, poner cada parte en su sitio, hace aguas al ser resultado de la unión inverosímil de un programa, una estadística, reestructurado por un nuevo concepto de soporte. Estas trampas con el espacio proponen posibles maquinaciones con el proyecto, está hablando del pliegue. Y esto ya es importante. Quizás el mayor interés está en el descubrimiento de un espacio de relación e intercambio a la altura de las nuevas organizaciones y prácticas sociales. En definitiva, después pueden releer estas frases y que no son sencillas de captar a una primera leída. Lo que se está haciendo es siempre insistir en esta cuestión de la complejidad y de la oportunidad que brinda este pensamiento de abrir otros horizontes proyectuales. Más cerca nuestro, nuestra Viviana Colautti, desde Córdoba, hablando de intersticios urbanos, ¿no? Definiéndose con otras palabras a los mismos temas. Dice, es posible redefinir el concepto negativo de borde, barrera o división como absoluto, por otro que incluya las situaciones de filtro y mixtura, ¿no? Ya la disyunción no es una línea, empieza a ser un área, y en esa área hay interrelaciones de filtrado, de mixidad. Un área permeable y no impermeable, una zona donde ocurran situaciones diversas y estratificadas, adaptables y flexibles ante pulsiones externas. Una frontera dinámica y en proceso de transformación, inclusiva y no determinada. No fija, cambiante, podríamos agregar para reforzar aún más los sinónimos de la Bibi. Acá tienen, por ejemplo, una serie de ideogramas de borde y de posibles resoluciones en pliegue, ¿no? Vamos de izquierda a derecha. Dos áreas absolutamente distintas entre sí, el blanco y el negro. Primer resolución, aparece el borde tradicional, ¿no? La línea que refuerza, por si hiciera falta, o confirma esta división. Segunda opción, plantear puentes entre una y otra, rotar la direccionalidad de esta línea y que más que separar empiece a religar, a unir. Cuarto dibujo, el del centro, puede aparecer un tercer elemento que relativice esta dualidad entre los dos que concurren a ese lugar, lo que podríamos definir como articulación, ¿no? Aparece una rótula, una junta de dilatación entre dos materiales que no trabajaban bien juntos. Quinto, puede aparecer múltiples colonizaciones. Bueno, si quiero generar un grado mayor de homogeneidad sin perder la diferencia, puedo mandar patrullas de un lado y otro, ¿no? Donde en definitiva uno sea blanco con algunos negros y otro sea negro con algunos blancos, pero que los elementos de una y de otra puedan reconocerse a ambos lados, generando cierta percepción de continuidad. Puede haber fuerzas o tensionamientos que hagan una interpenetración, unos intersticios entre una y otra. O, en el colmo de las posibilidades, bueno, agitar estos dos colores y transformarlos en una tercera cosa, ¿no? Imponer un orden nuevo fruto de esta mixidad, ¿no? Fíjense que todos estos son tratamientos de borde, nociones de pliegue, de cómo puede ser resuelto esquemáticamente, obviamente, un proyecto que requiera de estas metáforas. Vamos, para cerrar, ver algunas figuritas. En una oportunidad el taller trabajó sobre la Ruta 6, sobre el último anillo de circunvalación del área metropolitana, que aparece ahí esquematizado en la estructurita urbana de la derecha. Y la Ruta 6 fuimos confirmando que iba, a su paso, iba dejando pares de ciudades
o pares de localidades a uno y otro lado, ¿no? Zárate Campana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las situaciones de proyecto que aparecían en cada uno de esos puntos que en el taller de proyecto urbano intentábamos resolver, tenía que ver con estrategias de interrelación entre esas dos localidades. Y aparecían también otras metáforas, ¿no? La de la ameba, ¿no? La de una ciudad mayor que se termina fagocitando en el primer esquema, la segunda, al hacer un solo sistema. La aparición de una articulación o de una biela, ¿no? del tercer elemento entre los ámbitos de influencia de esas dos ciudades. O la aparición de un sistema más complejo de engranajes que den, si bien manteniendo la forma de cada una, generen interrelaciones entre ellas. Un proyecto bastante simpático de un taller que hicimos sobre el área del Tigre, en otros años donde trabajábamos con ese territorio de análisis. Y bueno, en la foto satelital aparece esta cuestión muy clara de los sedimentos, de los cuales ya hablamos cuando hablamos de ambiente, de estos sedimentos que vienen bajando y vienen generando estas planicies y vienen agrandando el delta, que algún día lo tendremos frente a Plaza de Mayo. Y entonces aquí una estudiante lo que propuso fue una especie de cazasedimentos, ¿no? De este supermuelle, con algunos muelles perpendiculares, como un aparato de equipamientos turísticos, productivos, etcétera, que fuera capaz de ir captando estos sedimentos que iban desprendiéndose del delta y que de alguna manera contuviera y dejara libre en una mega operación, en una mega estrategia, el resto de la costa de la ciudad. Creo que la maqueta es bastante explícita al respecto. Fíjense en cada uno de estos proyectos también los dibujos y las herramientas con las cuales están siendo mostrados, ¿no? Cómo aparece... bueno, la ciudad tiene una tonalidad, los sedimentos son estas liñitas de cartón, y estas liñitas de cartón se van ordenando y enrollando cuando encuentran esta gran infraestructura que tiene un tercer color como contención. La cuestión de los puentes para salvar un límite infranqueable, ¿no? En este caso, 2 márgenes del riachuelo, en otro año que tomamos la cuenca como región y no el municipio de Matanza. Entonces, en una primera intención aparecían una serie de estos puentes con distintas morfologías y que tuvieran a su vez equipamientos en su desarrollo, que no fueran meras vialidades de cruce, sino que tuvieran también un espesor, unas alturas, o incluso en un desarrollo mayor transformarse casi en un área de relación donde podía desarrollarse alguna actividad como una feria, una circulación peatonal, etc., ¿no? Esto es un poco como el bosque, como el túnel de la Haya de Culjas, pero resolviendo un puente para cruzar un curso de agua. Como un puente puede tener programas también, y no estamos diciendo nada raro, podemos ver todos los puentes del Renacimiento, el puente del Rialto en Venecia, etcétera, solo que llevados a una escala mayor. Nuestro primer curso de proyecto urbano, allá lejos y hace tiempo, cuando esta cátedra, luego de ganar su concurso, empezó a dar clase, donde ya estaba presente esta cuestión de la ambigüedad y lo anfibio, ¿no? En este caso es un asentamiento de los cuales ustedes habrán reconocido unos cuantos que están inundables, que están al borde del río Matanza, y entonces una clásica generación de borde como avenida costanera, y detrás de ese borde, por un lado, el tejido a consolidar, y por el otro, un parque anfibio, que depende de los niveles de agua, tendrá distintas utilizaciones. Entonces, aparece la planta macro, aparece la planta meso, aparece una modelación
objetual, aparecen perceptuales donde aparecen las dos condiciones de agua y de uso de ese lugar. Un proyecto que también surgido del taller y que nos sigue dando tela para cortar aún hoy en muchos proyectos. ¿Qué pasa si en vez de construir un límite entre lo urbano y el humedal, empezamos a pensar unas arquitecturas anfibias? Me animaría a decir unas arquitecturas de pliegue, que no son ni tejido ni cuenca, sino que son el tejido apropiado a un área inundable de la cuenca, ¿no? Y en esto tampoco estamos inventando nada. Las casas sobre palafitos del Tigre, etcétera, obviamente que aquí racionalizadas y estructuradas en un pensamiento que va desde el aprovechamiento de estas zonas inundables para la recomposición del tejido, para generar espacios productivos que tienen que ver con la presencia de la tierra húmeda y la presencia también intermitente del agua, el arroz, las ranas, todas las cosas que pueden aparecer en los humedales como factor de producción, y al mismo tiempo una casa que ya no se inunda. Visitas del mismo tipo en tierras más urbanas, sobre Virrey del Pino, donde, bueno, a ambos lados, acá lo que se está haciendo es como generando una suerte de colonias agrícolas con espacios de contención de agua para ir precisando el límite entre el urbano y el área que quedará definitivamente protegida como bosque y como parque urbano, pero al mismo tiempo como un área productiva de ecocultivos, descontaminantes, que tienen que ver con el saneamiento de la cuenca y con la generación también de renta y empleo para los habitantes que hoy están marginalizados en la inundación. La propuesta del taller, que en el año 18, hace 3 años apenas, trabajó sobre la General Paz, y en este caso era la propuesta de un gran parque metropolitano al oeste de la ciudad, que no lo tenía, digamos. Al sur está Lugano, al este está la Reserva Ecológica, al norte están los bosques de Palermo, pero el oeste no tiene un gran parque urbano, y entonces aquí la decisión era partir de Parque Sarmiento, el parque el barrio Saavedra, los terrenos de Tecnópolis, etcétera, y aprovechando que ahí la General Paz va a desnivel, va un poco encajonada, hacer unas topografías en ambos parques para terminar cruzando y generando un parque único de continuidad peatonal en un lugar que hoy está claramente segmentado por el alto flujo vehicular de la avenida. El concepto de pliegue llevado literalmente a la arquitectura, ¿no? La ciudad de la música de Eisenman, la ciudad cultural, perdón, de Santiago de Compostela de Peter Eisenman, un megaproyecto que tiene en esa topografía plegada el mismo tamaño que el casco histórico de Santiago, el Palacio de la Música de Oporto, de Culjas nuevamente, la terminal de Fukuyama, donde en sus pliegues va resolviendo los distintos niveles de transferencia entre el barco, el transporte público y los pasajeros. El Museo del Chocolate de Roskin, donde el recorrido se va plegando y dando distintas escalas a cada una de las salas de exposición, o la casa de nuestro amigo Javier Corbalán en Talca, donde los pliegues del material van conduciendo un recorrido que llega hasta el techo para dominar el paisaje que tiene en su derredor, o el parque de Norten, conmemorando la batalla de Puebla, donde aparecen unos pliegues en el territorio, y en el interior de esos pliegues aparecen los equipamientos del parque, vestuarios, bar y algunos otros equipamientos.
Los pliegues de la historia de nuestra arquitectura, ¿no? Volviendo al terreno que mostrábamos recién en la General Paz, aquí vemos la visión prácticamente actual, y dos conjuntos de vivienda del mismo momento histórico, del año 49. Por un lado, la resolución de borde del barrio pintoresquista del Cornelio Saavedra, donde el tejido va variando en su geometría hasta converger con mayor densidad en una plaza, y esa plaza en un parque, y el parque recién en la autopista. El encuentro de estas dos cosas, la gran infraestructura urbana y el tejido, se da como por capas de cebolla, por sucesión de situaciones, por recorrido. O en el caso del barrio Grafa, hecho del otro lado de la avenida Constituyentes, lo que fuera el barrio textil, porque aquí es donde hoy hay este mercado, está la fábrica textil de Grafa, se da por interpenetración, ¿no? En un momento donde lo que había del otro lado de la avenida General Paz era prácticamente el campo, o una zona todavía rururbana. Bueno, el verde que baja hacia la ciudad y el tejido que desprende estos bloques hacia el verde, ¿no? Y esta interpenetración o generación de intersticios, como diría recién la cita de Colautti, resolviendo esta transición entre lo urbano y lo verde, ¿no? Fíjense, incluso la misma administración con el mismo programa vivienda en el mismo año, resolviendo de dos maneras absolutamente diversas y opuestas, pero ambas bien resueltas, la transición entre lo construido y la masa verde que por entonces estaba del otro lado de la General Paz. La Costanera de Paraná, de Rubén Cabrera, otra gran obra nacional, donde cómo hacer la costanera frente a un río que tiene desniveles de hasta 6 o 7 metros en su cota de inundación, ¿no? ¿Qué hacemos? Una costanera alta que va a tener un paredón imposible de generar ningún contacto con el río. Hacemos una costanera baja que se inunde. Bueno, no, hacemos un pliegue, una costanera que a veces es alta, a veces baja, que se va plegando en el corte, que tiene distintos momentos, que tiene espacios inundables en determinados momentos y en otros no, donde puedo pescar prácticamente sobre el río, o cuando la cota sube puedo pescar desde arriba, ¿no? Inteligencia de tomar ese mal dato, qué terrible la cota que tengo que resolver, con aprovechar esa cota a partir de un pensamiento complejo y decir, esto no es ni una costanera alta ni una costanera baja, es un pliegue que resuelve las dos situaciones, y sea cual sea la cota del Paraná, puede ser un espacio público utilizable. ¿Se entiende dónde aparecen estas complejidades de pensamiento? Que una decisión lineal hubiera sido acá hacer un murallón para que no se inunde más, y que en realidad lo que importa es que a veces se permita incluso que se inunde, tener otra relación incluso entre ciudad y naturaleza. Otro proyecto que lo paso muy rápidamente, que tiene que ver con un viejo proyecto nuestro para Montevideo, en un seminario que hicimos con la Intendencia Municipal, de todo un área de fuelle entre la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva, también con una serie de topografías y edificios notables aislados, no cosidos entre sí, y aquí básicamente la propuesta era generar un parque también topográfico que tiene esta forma irregular, asumiendo todos los territorios vacíos que tienen las diferentes cotas en el plano de la izquierda, con la aparición además de dos nuevos edificios que reproducían de alguna manera la formalidad de la vieja muralla, porque en este vacío había estado la vieja muralla de defensa de la ciudad de Montevideo, ¿no? Y el pliegue incluso venía con algunas cuestiones de lenguaje, ¿no? Bueno, si la arquitectura tradicional uruguaya tiene una vertiente internacional moderna, vidriada, en la obra de Sichero, o una vertiente ladrillera en la obra del gran Eladio Dieste, ¿por qué no pensar que este parque lineal es un parque de piso de ladrillo y estos edificios que surgen son
edificios vidriados como parte de los que Sichero tiene montados en este lugar, ¿no? Nuevamente, la articulación de topografías, de lenguajes arquitectónicos, de resolución de lugares que están segmentados entre sí y de encontrar un pliegue ahí de posible unificación. Los talleres que desarrolló Aldo Nipkin con los estudiantes de Versalles durante muchos años, con nosotros en FADU, sobre el Río de la Plata, donde a él le debemos el reconocimiento y necesidad de estas arquitecturas anfibias, en este caso algunas exploraciones de investigación proyectual para una costa también con cotas de inundación bien diferenciadas. O incluso el proyecto, el primer premio para el puente entre el barrio Saavedra y Tecnópolis, que tuvo una de nuestras docentes, ahora en SRG, en Morfo General, Carla Montauti, donde lo que se plantea básicamente es no un puente más, sino otra vez esta historia de un puente con equipamientos, con un espesor, con programa, que sirve para darle continuidad topográfica a todos los parques de alrededor y transformarlos en un único gran parque. Esto es un pliegue, nuevamente, ¿no? Es la costura de un borde, de un límite casi diría, porque es una autopista infranqueable peatonalmente, y entonces, bueno, se conserva esa fluidez y al mismo tiempo se le da esta espacialidad pública en el espacio superior y con la excusa de la generación de un gran centro de exposiciones a escala metropolitana. Bueno, con esta imagen, que espero que sea bien sugerente para todos ustedes, esto no quiere decir que ahora salgan todos a plegar arquitecturas a lo loco, ni a doblar papelitos. Hemos insistido sobre el código de pliegue en esta última fase de la charla, pero obviamente están los otros 4, ¿no? Los de cinta, los de espiral, los de teselado, para que ustedes puedan, los de lazo, para que puedan trabajar e imaginarse algunas primeras decisiones estratégicas sobre estos territorios carentes que tanto proyecto necesitan. Hasta acá llegué yo, les paso la palabra al equipito docente, equipazo docente. Impecable, Javier. Bien. Bueno, para empezar, muchas gracias. Viene bien, y me parece que viene bien además las imágenes y las referencias, más allá de que en todas las comisiones vienen charlando, yo estuve pasando por algunas y viendo también algunas referencias, remitimos a algunos de los estudiantes también a mirar lo que tenemos subido ya de laburos anteriores, donde algunos son estos, tanto en Instagram como en la página, como en Facebook, en distintos lugares, básicamente para poder tenerlos exactamente como referencia, pero vienen siempre bien y más contados y puestos en contexto. En principio, hoy damos cierre acá, a menos que alguno de los chicos tenga algo para acotar. Les pedimos a cada uno que sigan laburando. Hoy todos presentaron la preentrega, nos vamos a quedar nosotros nivelando y nos juntamos el próximo miércoles ya con la devolución de la nivelación de las preentregas, con el avance de ustedes sobre esto ya masticado, y nosotros en cada comisión haremos repaso de todos los temas que se vieron hoy. Con lo cual, si no hay nada más que acotar, Fede porque es con quien estuvimos charlando hace un ratito, cualquiera de los chicos del equipo, si no, damos cierre. No, en principio podemos dar el cierre, por hoy terminamos. Sí, la única acotación. No sé cómo estarán las otras comisiones, pero en las nuestras faltan algunas preentregas. Así que podemos decir que los próximos, yo tengo 8:41 acá, los próximos 4 minutos, hasta 8:45, para subir las entregas quienes aún no lo hayan subido. Y será reprimido con castigo físico el que no lo haga. Sí.
Por fuera de eso, no. Todo virtual, obviamente. Virtual, siempre virtual para mantener distancia. Fuera de joda, todos aquellos que no hayan todavía presentado, por favor mándenlos. Así podemos no solo hacer un corte y tener estado de situación general, sino también hacer un repaso entre todos y tener una devolución lo más ordenada posible para cada comisión. Más allá de que además es una instancia formal y que deben cumplimentar todos. Con lo que damos estos 4 minutos que decía Fede y nos juntamos nosotros en un otro Zoom, en otro Meet, a nivelar. Los liberamos a todos, preentreguen a aquellos que no lo hayan hecho o envíen las preentregas a aquellos que no lo hayan hecho. Y seguramente nos comunicamos previo al miércoles, si no, de todos modos, el miércoles nos vemos a 19 horas. Perfecto, muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias.